Vamos a escuchar la bendición arónica en la lengua hebrea. Aunque tú no entiendas mucho las palabras, di amén, porque es una bendición con la que el Eterno le dice a Moisés: así bendecirás tú a mi pueblo. Así bendecirás tú a mi pueblo. Que Adonai vuelva su rostro hacia ti y te dé paz. Es lo que acaba de escuchar. Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga brillar su rostro sobre ti y sea amable contigo. Que Adonai vuelva su rostro hacia ti y te dé paz. Recibe la paz que viene de él en esta tarde. Amén. 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 Di amén conmigo. Que así sea su voluntad, llenarnos de su paz. Y desatamos la paz del Todopoderoso sobre ellos. Declara la paz de Dios en tu casa, en tus hijos, en tu vida. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento no se aparte de nosotros. Que su favor sea sobre ti por 1000 generaciones. Tu familia, tus hijos, tu generación después de ti, que su presencia vaya delante de ti, detrás de ti, alrededor tuyo y dentro de ti. Él está contigo, Él está contigo, en la mañana, en la noche, en tu salida, en tu regreso, en tu llanto, en tu regocijo. Él está para ti. Él está para ti. Él está para nosotros. Él está con nosotros. Él está en nosotros. Él está para ti. Aleluya. Recibe la paz. Amén. Amén. Sobre ti, sea amable contigo. Adonai vuelva su rostro hacia ti y te dé paz. Aleluya. Recibo su paz. Recibimos su paz. Recibo su paz. Recibe la paz del Todopoderoso. Que esa bendición llene tu casa, que esa bendición llene tu vida. Bendiciones, Wilson Núñez. Que esa bendición del Todopoderoso, como dijo el Padre, así bendecirán a los hijos de Israel. Tú y yo, en el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor, a Yeshua, el Mele. Déjame poner el micrófono, dame un segundito, como siempre lo hacemos, porque
inmediatamente nosotros somos parte del pueblo de Israel. Entramos a tener promesa, palabra de pacto con Él. Amén, amén. Bien, Dios te bendiga, que el Eterno te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, como cantaba la canción. Decimos, amén, amén, amén. Bien, pues, gracias al Todopoderoso Dios que nos ha traído con vida hasta esta hora. Nos ha traído con vida y ya eso es ganancia. Hemos estado despidiendo a seres amados, seres que nos han dejado el corazón, ¿verdad? Con el dolor de que aunque sabemos que es una despedida no eterna, sino que hasta luego, pues todas las despedidas causan, mueven nuestros sentimientos, mueven nuestras emociones, y es por eso que hoy podemos agradecerle al Todopoderoso Dios que está con nosotros, que nos ha extendido su gracia, su misericordia, y tenemos la dicha de tener su palabra en medio nuestro, ¿verdad? Tener la Torá. La palabra Torá son los 5 primeros libros que escribe Moisés Rabenu, dado por el Eterno. Y se le llama Torá porque significa instrucciones, instrucción de vida, las instrucciones que necesitamos para nosotros poder conectar con nuestro Abba, con nuestro Padre. Nosotros lo hacemos a través del pacto renovado en su sangre. ¿En la sangre de quién? De Masía, de Yeshua, del Cristo, que tú y yo lo conocimos como Jesús. Entonces, por esa sangre, ese pacto renovado, entramos a disfrutar de las promesas dadas a nuestro Padre, los patriarcas de Israel, a través de Yeshua, del Cristo, de Jesús, pues nosotros entramos a ser parte, ya no somos, decía el Saulo, Pablo de Tarso, ya no somos advenedizos, ya no andamos sin pacto, sin promesa, sin Dios, sin esperanza, como él lo declara. En otro tiempo éramos un pueblo que andaba sin Dios, sin pacto, sin esperanza. Ahora no, ahora tenemos identidad, aleluya, tenemos identidad, sabemos a qué pueblo pertenecemos, sabemos que entramos, ¿por qué? Por la línea de Efraín. ¿Recuerda la enseñanza pasada? Cuando Jacob cruza sus manos, está hablando de pacto y pone la mano en la cabeza de Efraín, declarándolo como el primogénito, porque iba a ser padre de multitudes. Y en esas multitudes estás tú y estoy yo. Así que desde siempre estuvo en el corazón de nuestro Abba el buscarnos. Y Jesús lo dijo. Tengo otras ovejas que también son mías. No solamente he venido aquí a la casa de Israel, de Judá, ¿verdad? Sino también hay otras ovejas. ¿Por qué? Porque las tribus se dispersaron entre todas las naciones. En Israel como nación solo está Judá y creo que la media tribu de Manasés. Y después todas las otras estamos dispersas en las naciones. Así que ponte cómodo, cómoda, vamos a estudiar la porción de la palabra, que el Todopoderoso Dios nos dé la porción que nos corresponde de este Shabbat, de este descanso, como vamos a disfrutar. ¿Por qué? Porque cada porción es como un pastel, un cake, un bizcocho que se sirve cada Shabbat, y yo necesito tomar mi porción, y la porción mía viene a elevar el alma, viene a plasmar y a direccionarme en mi destino profético.
para lo cual fui llamada, para lo cual fui escogida, para lo cual fui redimida, aleluya, por el nuevo pacto en su sangre. Así que hoy vamos a estudiar la porción de la palabra o parashá llamada Vaera. Shabbat Shalom, Pastor Sandy Colón. Vaera quiere decir me presentaré y le apareció. Y le apareció. ¿Y por qué Vaera? Fíjate que los sabios de Israel tomaron, aleluya, los sabios de Israel, amén, amén, mi hermano. Eso es una bendición, que toda tu casa, tu vida, tus hijos estén llenos de esa bendición del Todopoderoso. En el libro de Shemó, libro de Éxodo, capítulo 6, del verso 12, dice, bendito el Eterno que nos da su Torá, nos da su palabra. Y le dijo también Dios a Moisés, yo soy el Eterno, que me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, aunque no me hice conocer con mi nombre, hice un pacto con ellos para darle la tierra de Canaán, la tierra donde habitaron. Aleluya. Entonces vemos aquí que de ahí se toma la palabra Vaera, es una palabra hebrea, y aparecí y me le presenté. Hoy vamos a ver algunos de los nombres de nuestro Eloa, no porque él necesite tener nombre, sino que él le gusta introducirse. Él le gusta darse a conocer al hombre. Él le interesa tener una relación con nosotros. Entonces él se nos identifica. Aleluya. La porción en Éxodo o Shemó, como se dice en hebreo, capítulo 6, del versículo 2 al capítulo 9, el verso 35. La palabra Vaera, que significa aparecí, simboliza la revelación de Dios con sus siervos. Fíjate que la relación del Todopoderoso con sus hijos es personal. Y vamos a hablar de eso más adelante. Dios no se le aparece a todo el mundo por igual. No. Él trata con sus hijos de manera individual y de manera personal. Aleluya. Él se da a conocer. Él es que se revela. Él es que se te presenta. Él es que te sale al encuentro. Gloria a su nombre. Que siendo un Dios tan excelso, que siendo el Ribonoser Olán, el amo del universo, porque Él lo creó. Él hizo los cielos, de los cielos, de los cielos, todo lo que existe con el poder de su palabra. Él nos hizo, como dice el Salmo 63, y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. ¿Quién nos escoge? El pastor. El pastor nos escoge. Aleluya. Entonces, a él le gusta revelarse a su siervo y su naturaleza es revelarse a nosotros. En Éxodo 6, de 2 al 8, vemos la revelación de Elohim a Moisés Rabén. En Éxodo 6, 9 al 27, vemos la genealogía de Moisés y Aarón dándole identidad y derecho legal sobre la misión a la cual ellos han sido enviados. Y hablábamos en la otra enseñanza. Un beso fuerte, mi amor, mi Ladi, muchas bendiciones, amada mía. Que la paz del Eterno esté en tu casa, sobre tu vida, tus hijos y todo lo que te rodea. Entonces, mis amados, ¿por qué aparece en Éxodo 6, 9 al 27 la genealogía de Moisés y Aarón? Para que Israel
cuando comenzara a escudriñar, y estos dos aparecidos, ¿de dónde salen estos dos? No son de la tribu de Leví, vienen de la tribu de Leví, son parte de la descendencia de Jacob, pertenecen a las tribus de Israel. Aleluya. Y por eso se plasma en la palabra su genealogía. De ahí la importancia de conocer nuestro origen, de conocer a qué árbol estamos tú y yo adheridos, porque eso nos da identidad. En mi país dicen, ¿de dónde salió este huevo? Que yo soy enviado de Dios, que ¿de dónde saliste tú, hijo mío? ¿De dónde saliste? Entonces, en Éxodo 6, 28 al capítulo 7, versículo 7, Moisés se presenta al faraón por orden del Eterno. Aquí tenemos lo que conocemos como la liberación del pueblo. El pueblo ya tenía más de 400 años habitando en Egipto. Imagínense usted. Entonces en Éxodo 7:14 comienza a desglosar las plagas. La primera plaga, cuando el agua se convierte en sangre, todo el río Nilo, que era su fuente de abastecimiento de agua. Y un punto importante, algo que quiero que sepa, es que cada plaga hería a una identidad. Aquí era guerra. La guerra era no solamente para sacar del vientre de Egipto al pueblo. No, por eso la palabra dice, con brazo fuerte, con mano extendida. Cada plaga iba a golpear una identidad del pueblo de Egipto. Esto también muestra, a mi entender, el amor y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque los egipcios pudieron observar el poder sobrenatural de un Dios invisible, de un Dios sin rostro. Ellos, todos sus dioses, fueron 9 plagas, 9 identidades, golpeada, derribada. Ahí hubo guerra en tierra, por aire, en el infierno, ahí se movió todo el poder. Por eso es que él se presenta con el nombre de Yu-Hei-Bat-Hei, el tetragramatón, que fuera de él no hay nada, no hay nadie, nadie le supera, nada, todo se somete a él. Por eso cuando Moisés Rabenu le pregunta, Egipto, a todo le tienen un Dios y todo le tienen su nombre. Entonces, ¿con qué nombre te identifico? No puedo presentarme en Egipto, pero ¿quién es que te envía? Dame un nombre. ¿Por qué? Porque ellos tenían para cada situación, tenían un Dios. Entonces el río tenía a un Dios, que yo no lo voy a mencionar acá, no me voy a contaminar, y cada plaga representa uno de sus dioses derribados y golpeados por el brazo extendido del Dios Todopoderoso, el Eloa de Israel, que no tiene rival y no tiene igual. Éxodo 8 habla de la plaga de piojos y rana. Éxodo 8:20, la plaga de mosca y pestilencia. Éxodo 9, del 8 en adelante, la plaga de granizo mezclado con fuego. Y la porción de hoy abarca esas 3 plagas. Entonces, cuando Moisés Rabenu le pregunta, ¿en nombre de quién voy? Dice la palabra
que le dice el Eterno, yo soy el Eterno que me le aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Con qué nombre se le presenta? Y vamos a ver algunos de los nombres revelados del Eloa de Israel. Fíjate, algo importante. Él se nos revela a nosotros cuando dice yo seré el que seré, que es la palabra hebrea como se tradujo, porque dice yo soy el que soy, se tradujo así, pero yo soy, yo seré el que seré. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo voy a hacer para ti lo que en el momento tú demandas de mí. ¿Para qué me necesitas? Era importante que Dios se le reveló a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob, como el Dios de las promesas. El Dios omnipotente, el Dios que para él nada es imposible. Pero si vemos en las Escrituras, las promesas dadas a los patriarcas, ellos no la vieron. Ellos no vieron la promesa de Abraham, no vio cuando se le entregó la tierra, cuando el Eterno le dice, todo esto te lo daré a ti, a tu descendencia. Y lo recalca en su generación, en Jacob. Pero ellos no lo vieron, fueron a descansar. ¿Quiénes lo vieron? Sus generaciones. Lo vieron sus generaciones. Entonces, ya no iba a presentarse como el omnipotente, como el misericordioso. Ahora se iba a presentar como el todopoderoso, el tetragramatón, lo que abarca el poder inagotable, incomprensible, inalcanzable del todopoderoso Dios. Aleluya. Israel ya se había, ¿cómo te digo? Israel entra a Egipto y estuvo primero en Gosén. No salía de ese territorio, pero a la altura que el Todopoderoso determina, porque oye el clamor y la súplica del pueblo, mandar un libertador, ya ellos están en todo el territorio egipcio. El pueblo había crecido, imagínate, estamos hablando de 400 años. Posiblemente tenían unos 210 años de esclavitud, porque no fueron esclavos inmediatamente. Acuérdate que murió esa generación, vino otra generación y vino un faraón, que es un gobernante, porque te dije que faraón es un título, es un título. Todos eran faraones los que desfilaban por ahí. Y dice la palabra que este que llegó al poder ahora no conocía a José, no conoció la historia del pueblo y simplemente se atemoriza. Entra un terror. ¿Por qué? Porque el pueblo Egipto estaba lleno de judíos. Habían prosperado, habían avanzado y dijo el rey, bueno, pero que este pueblo capaz que se haga alianza con algún otro y nos aplastan. Entonces idea el plan de esclavizarlo. ¿De quién fue la idea? Del Todopoderoso. Cuando tú dices, la palabra, no recuerdo la palabra, cuando tú te acomodas, cuando tú te aclimatas, vamos a decir algo, y tú estás en un territorio, tú estás en un lugar, tú estás en una posición espiritual que es temporal, porque Egipto fue lo más bajo que pudo haber caído el alma de un hebreo.
Se habían contaminado con sus dioses, se habían contaminado con sus tradiciones, se habían contaminado con sus fiestas patronales, se habían contaminado, ellos habían olvidado realmente, quizás muchos recordaban, porque acuérdate que la Torá va de tradición en tradición, de padre a hijo, y incluso habían muchos de ellos que habían hecho alianzas matrimoniales con los egipcios, tanto hembras como varones. ¿Okay? Entonces sale una multitud mixta. Cuando Israel es sacado, no son todos puros judíos que salen, no. Por eso fue necesario inducirlo al desierto. Yo sé que muchas veces tú y yo nos hemos preguntado, pero ¿y por qué Dios no agarró y le dijo, cojan por aquí, que eso ahí mismo ustedes cruzan y llegan? No, había que depurarlo, había que purificarlo, había que santificar al pueblo. Por eso vemos toda esa manifestación de poder y de gloria en el desierto, que después lo vamos a ir estudiando. Entonces, cuando Moisés Rabenu se presenta, le da un dictamen. Así dice el Eterno. ¿Y este Dios quién es? Bueno, él dijo, yo seré el que seré. Él sabía, porque quien escudriña el corazón del hombre es el Todopoderoso. Tú te puedes preguntar, pero ¿qué sentido tiene si Dios manda a Moisés para sacar el pueblo y viene y endurece el corazón del faraón, del faro? ¿Por qué hace eso? Dios conoce el corazón del hombre, aunque le da la oportunidad de que ejerza su libre albedrío, porque él tenía un libre albedrío. Él podía decir, bueno, ya ustedes lo que me están dando es problema y yo lo que tengo es miedo de ustedes. Vamos, salgan y se me van de mi casa, salgan de mi territorio. No. Porque tanto tenía Israel que ver la manifestación de Dios para conocerlo, como también Egipto tenía que pagar por lo que había hecho. ¿No recuerda que ese faraón dio orden que mataran a todos los niños? Todos los niños que nacían de las hebreas fueron lanzados al río. Y Dios está aquí manifestando su justicia. Es que todo lo que hagas, se te va a pasar una facturita, te van a mandar el chequecito a la casa, la facturita. Si yo salgo y me paso un semáforo en rojo o violento una ley de tránsito, no, a menos que no hayan peligros de accidente o de hacer daño, me cae ahí mismo la patrulla, pero si no, me mandan simplemente un bill a la casa. Usted debe $1,000, se pasó en un rojo. Ay, todos los días está uno mirando el semáforo, porque pagó $1,000. Entonces, así mismo está pasando aquí. Aunque el Eterno, el Todopoderoso, conoce el corazón del hombre, también le da la oportunidad de usar su libre albedrío y decir, váyanse. No, Egipto tenía que conocer al Dios que hace justicia, al Dios que despliega, que avanza a obrar para cumplir una promesa, pero también que hace justicia a sus escogidos. Dios es el que hace justicia a su pueblo. Dios es el que hace justicia a sus hijos.
Entonces, a los patriarcas, él se le presenta, ¿verdad? Como el Dios todopoderoso, como el Shaddai. Pero a Moisés Rabeno se le presenta con el nombre sagrado. ¿Qué quiere decir eso? Que él va a presentársete con el nombre que tú necesitas dependiendo de tu necesidad. Elohim es el Dios que crea, el Dios que multiplica, el Dios que pluraliza. Por eso esa palabra, al traducirla, y la palabra hebrea suena como en plural, de ahí la confusión de que se nos enseñó que eran 3 dioses. Dios te bendiga, mi hermana hermosa Angelina, mi prima querida. No, hay un solo Eloa, uno solo. Amén. Él es Elohim, el que crea, el que hace, por el poder de su palabra. Y también él crea, ahí está la palabra en plural, porque él crea todo lo que es pluralidad. Él también lo hace. Él es el que da el límite al mundo. Él establece una línea entre lo infinito y lo finito, entre lo sagrado y lo profano, entre lo limpio y lo sucio, entre lo puro y lo impuro. Por eso estableció el día de descanso, el Shabbat. ¿Para qué? Para diferenciar entre los 6 días de trabajo y el día de santificar el nombre del Todopoderoso. Hermana Arely, todos los días son de Él, porque Él lo quiso hacer así. Y dice la palabra que quiénes somos nosotros para preguntarle a Él qué hace y por qué lo hace. ¿Acaso podemos nosotros decirle al Todopoderoso, todos los días son tuyos porque tú eres el dueño del tiempo? ¿Por qué establece entonces el Shabbat? Él lo quiso así para remembranza de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos dados a vivir, corre, trabaja, busca, y nadie nos dice, stop, detente un momento. Por eso Él establece el día de reposo, el día para que te detenga. Y se paró, dice, y descansó el 7º día y obtuvo respiro, enseñándonos a nosotros cómo debemos vivir en esta tierra. Vemos cómo la ansiedad, la depresión, la agonía está acabando con la humanidad. Porque no toma un tiempo para descansar, para conectarte con el Eloa del cielo, para conectar, así como conectamos nuestros teléfonos, nuestra computadora, para que se cargue de energía. Tú y yo necesitamos de conectarnos de la rutina diaria, del afán diario, para concentrarnos ¿en qué? En buscar la presencia de nuestro Dios, en buscar la presencia de su Rúa, en conectar, en estudiar su palabra, en desmenuzarla, en saborearla, porque ellas son las que nos dan vida y vida en abundancia. Entonces, Él es Elohim, el que crea, el que pone límite en la tierra, el que pone límite en el mundo, el que guarda los pórticos
de Israel. Aleluya. Bendito su nombre. No te preocupes porque Israel, que se levantan los enemigos, que ruja ese oso, tranquilo, no se duerme el que guarda a Israel. No se duerme, aleluya, el que guarda tu casa. No se adormece el que está a favor tuyo, el que está por ti y para ti. Bendito sea su nombre. Entonces, el Padre, la necesidad que ahora hay, no es de hacer promesa, sino de cumplimiento de las promesas. Esta porción de este Shabbat, como la otra porción, yo también quiero profetizarte en base a las escrituras que se profetiza. Yo no tengo que presentarme delante de ti y hablarte dos o tres lenguas que tú no entiendas, ni yo tampoco. Y no, vamos a tomar la palabra y vamos a desatarla. Así que declaramos que el Dios Todopoderoso, Yud-Hei, Bat-Hei, se presenta a nuestra vida para cumplimiento de las promesas que nos ha dado. Aleluya. Tómala. Él se aparecerá. Él se nos aparecerá. Él se nos revelará. ¿A qué? A resolver el problema que tengo. Si el problema es de salud, se va a presentar como Rafael. El Dios Rafa. El Dios que sana. El Dios que envía su malajín, su ángel. ¿A qué? A mover el estanque. ¿Recuerda ese episodio del estanque de Beerseba? ¿Lo recuerda? Cuando estaba el paralítico y Jesús se acerca y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él le dice, sí, quisiera, pero tengo tantos años paralítico. Y cuando el ángel viene, ellos sabían que había un ángel que mueve las aguas sanadoras. Esas aguas que sanan toda enfermedad. Y él les dice, hay uno mayor que Rafael aquí. Hay uno mayor, aleluya. Hay uno mayor, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Gloria a su nombre para siempre. Entonces, ¿cómo se te va a presentar? ¿Quieres que se te presente como el Shaddai? Como el Dios que crea circunstancia, que crea encuentros con personas que te van a favorecer, que te van a ser de ayuda para resolver cualquier situación de negocio, económica, cualquier relación que necesita. Puede ser una relación amorosa, puede ser una relación matrimonial. Dios, el Todopoderoso, es el Shaddai, el Elohim, es el que se presenta para crear lo que no hay. ¿Qué necesitas? Dependiendo de tu necesidad, clama a Él. Apréndete los nombres sagrados. ¿Por qué? Porque si Dios mismo le da importancia a los nombres, es para que tú y yo prestemos atención. Nosotros nos acostumbramos a orarle, orábamos, déjame ver si recuerdo porque como ya estoy borrando eso. Decimos, Dios mío, está bien. Decimos, Señor. ¿A quién te refieres cuando aclama al Señor?
Es bueno saber eso. Porque la oración tiene que ser direccionada a. Por eso Moisés le dice al Padre eterno, dime tu nombre. Porque es que en Egipto hay muchos dioses. Y yo necesito identidad. Yo necesito identificarte con un nombre que te posicione por encima de los dioses de Egipto. ¿Cuál es su nombre? Entonces, para liderar a su pueblo, él dice, yo me presentaré con mano fuerte. Israel se había metido en el útero, en la madre de Egipto. Había que arrancarlo. Por eso dice con mano poderosa, con mano extendida, porque ellos mismos habían olvidado. Se habían olvidado de las promesas. Pero qué lindo que nuestro Padre, cuando nos da una palabra, nos da una promesa, pasan los años y quizás tú y yo hemos perdido la esperanza en esa promesa. Pero llegado el tiempo, aleluya, viene la respuesta, viene la manifestación del Todopoderoso, viene la manifestación a nuestras vidas. ¿Qué es lo que necesita, hija mía? ¿Con qué nombre quiere que me presente? Aleluya. Él fue antes de toda la creación y Él crea toda la creación. Este nombre está por encima de todo, denota su soberanía, denota su poderío por encima, manifestándolo a través de Moisés Rabenu, que le da autoridad delegada. Cada vez que Dios llama a alguien a una misión, cada vez que Dios escoge a un hombre, una mujer, con un llamamiento, con un propósito, Él le da autoridad. Y eso se llama la autoridad delegada, o sea, autoridad que yo recibo de Él para hacer X función, sea de evangelismo, predicación, sea un ministerio de sanidad, sea lo que sea, lo recibo de Él. Todo viene de Él y todo es por Él y para Él. Entonces, mis amados, qué energía, qué poder se está moviendo en este Shabbat. El poder del nombre de Dios que está ligado al que cumple promesas. Aleluya. Revisa las promesas, revisa qué te ha dicho el Todopoderoso. Escudriña cuáles son esas promesas. Llegó el día, llegó el tiempo, llegó la hora de Él manifestarse como el Dios que cumple las promesas. No importa la condición en la que te encuentres, porque Egipto, el pueblo de Israel estaba en lo más bajo, en su nivel más bajo de pureza espiritual. Yo creo que después de ahí, sin duda equivocarme, Israel había caído tan bajo en la pureza espiritual. Entonces, este nombre, seré el que seré lo que seré en la circunstancia que tú me necesitas. Aleluya. ¿Qué necesita? ¿Justicia? Clama al Dios de justicia. ¿Qué necesita? ¿Misericordia? ¿Porque pequé? ¿Porque fallé? ¿Porque soy imperfecta?
así como estaba Mefiboset y fue llamado a sentarse en la mesa del rey, pero no se podía sentar en la mesa del rey con imperfecciones en su cuerpo. Entonces se le extiende a Mefiboset un manto blanco en sus piernas, dejando a denotar la misericordia de Dios. Somos cubiertos con ese manto de misericordia, donde Él no nos ve con todas nuestras imperfecciones, con todos nuestros errores, con todos nuestros pecados, sino que nos mira a través del manto de Yeshua, de Jesús, esa sangre vertida en el madero, esa sangre que todavía fluye para remisión y nos cubre. Entonces, ligada a nuestra alma, la de Yeshua, a la de Masías, por los méritos de Él, podemos sentarnos en su mesa y disfrutar de sus manjares. Aleluya. ¿Cómo no adorar a un Dios tan lindo y tan bueno? Seré el que seré para ti, dependiendo de tu circunstancia. Elohim, el Dios que obra en justicia. Esa justicia que va junta con su misericordia, porque de no ser así, hubiésemos sido consumidos, porque todos somos pecadores. Rafael, el Dios que sana, el Dios que mueve las aguas del estanque. Aquí en esta porción de la palabra, desde Génesis, o desde Shemó, Éxodo, su capítulo 6 hasta el capítulo 9, vemos otra porción importante. Un abrazo fuerte a distancia, mi hermana querida, que son las expresiones de la redención. Lo sacaré, lo salvaré, los redimiré y los tomaré. Entonces la redención, la salvación, lleva 4 pasos importantes que tú y yo debemos conocer. No basta solamente con levante la mano y acepte a Cristo. Bueno, digamos que ese sería el primer paso. Reconocer que soy pecadora, reconocer que no me puedo salvar por mí misma y que necesito tomar en fe el sacrificio del madero. Pero eso es un proceso. Eso ahora vamos a caminar en cuanto a ¿qué? A la salvación. Lo sacaré del sufrimiento que provoca el pecado. El yugo de Egipto, el yugo del faraón. El faraón representa la serpiente antigua. Se erigía como un dios. Él mismo se declaró Dios. El prototipo de la serpiente antigua, la que pone el yugo de esclavitud cuando te acomodas en el pecado. Bueno, hermana, es que aquí se usa así. Sí se usa así, pero no es lo que tenemos en la palabra. Entonces, cuando nos acomodamos, el Eterno prepara un faraón. Observó el pueblo. Habían perdido hasta la identidad. Se habían mezclado tanto con los egipcios que habían olvidado hasta su comida. Y ya comían como los egipcios. Ya el acento era el de los egipcios. Ya cantaban las canciones que se cantaban en Egipto. Y vestían como ellos. Habían perdido su identidad.
Entonces lo primero que hace el Eterno es, escojo un faraón, escojo un aguijón, algo que te somete, que te oprime. ¿Para qué? Para despertar el alma, para despertar el espíritu, para despertar la conciencia, para que hagas como David, eleva los ojos arriba, ¿de dónde viene la ayuda? Entonces el pueblo comenzó a clamar. Entonces el pueblo comenzó a decirle a los ancianos, háblanos, cuáles son las promesas, dónde vamos a ir. El yugo, el látigo del faraón los hizo despertar. Egipto vomitó a Israel. Hay circunstancias, hay situaciones que Dios va a provocar. Escúchame, que es que tú te desgastas peleando con Satanás. Que el Señor reprenda al diablo. Que esos son los demonios. No, son instrumentos de Dios para despertarte, para que te levantes, para sacarte de ese sufrimiento, de ese yugo de esclavitud que muchas veces no lo pone Él. El yugo lo escogemos nosotros mismos. Una mala relación, una mala alianza matrimonial, un yugo que te somete, un mal socio en el negocio, una mala amiga, un mal amigo, te puede tirar al despeñadero. Lo salvaré, romperé las cadenas de esclavitud. Cuando se habla de salvación, se habla de rompimiento. Se habla de separación. Y esas cadenas solamente la puede romper el Todopoderoso. Yo soy y seré el que seré. Yo soy tu Salvador. Los redimiré. Ahí entra la intervención divina. La redención. Porque era necesario el trayecto del desierto para que fueran redimidos. El dolor, el sufrimiento, viene a traer al alma redención. Yo recibí en esta semana una noticia que me quebrantó. Si no me pongo fuerte, estuviera sucumbida en la tristeza, en la depresión. Tuve 2 días o 3, pero ya me zapateé de la muerte de una muy amada pastora, amiga mía, como una madre, que conocí aquí y me recibió en su casa, recibió a mis hijos, me atendió, la amaba. Y de repente murió. Y eso produce dolor, pero también me ha puesto a pensar en lo frágil que es esta vida, en lo sencilla que es la vida y lo fácil que se nos va. Entonces, ¿en qué vamos a gastar nuestras energías? ¿En qué vamos a gastar nuestra fuerza? La última vez que la visité, tenía grandes planes, proyectos, sueños. Estaba empeñada en arreglar su pelo, en su ropa, en sus cositas, normal. De repente, todo quedó y ya voló. Entonces, la redención viene para el lavamiento. Ahí es que se nos cambia
el nombre. Ahí es que se nos da una identidad. Y los tomaré. Y ese lo tomaré, entonces denota el pacto, la alianza que él hace con nosotros, que él establece con el hombre. Hay personas que han sido sacadas del sufrimiento. Muchas personas han sido liberadas de las drogas, de la prostitución, de un mal empleo, claman al Todopoderoso y Él los lleva a otro lugar, pero no hacen alianza con Él, no pactan, no hacen el pacto, no aceptan ese pacto. ¿Por qué? Porque para aceptar el pacto y estar bajo esa alianza, tengo que someterme a los términos. Aleluya. Si yo no cumplo, si yo no obedezco, si yo no vivo de acuerdo a sus mandamientos, yo no tengo pacto. Yo estoy fuera de esa alianza. Él puede manifestarse a mi vida como el Dios de misericordia y tener de mí piedad y darme tiempo, como le dio al faraón, para que ejerza su libre albedrío. Cada plaga golpeada, aleluya, enviada a Egipto para golpear cada dios que tiraba por tierra. Abre los ojos, te está diciendo, ejerce tu libre albedrío, deja ir a mi pueblo, suéltalo para que me adore. Pero el faraón se empeñó en doblegar, de poner el yugo más fuerte. No le busquen ahora la paja. Ahora ellos van a tener que buscar la paja, hacer el ladrillo, edificar las casas, edificar las ciudades. Esos esclavos están muy vagos. Oye, que lo dejen ir a adorar. Y Moisés Rabeno le dijo 3 días. Y dice que doblegó, aumentó el trabajo. Porque el enemigo cuando observa que tú te quieres salírtele, en mi país dicen salirse de abajo, salirse del pie. Oye, tengo un espíritu opresor de mentira, de temor, de miedo, de falta de perdón. Y cuando él entiende que tú tienes conciencia de, yo tengo que soltar esto, y te metes, yo me voy a meter en ayuno, en oración, en súplica, me voy a humillar, voy a buscar su presencia, no crea que te va a dejar ir tan fácil. No, él va a doblegar el yugo. Entonces cuando tú dices y te frustra, hermana, ya yo no sé qué hacer. Mira, yo ayuné y oré. Y ahora es que ese hombrecito está malo. Ahora es que está incomprensible, hermana. Ahora fue que la cosa se puso peor. Claro. Él no se va a ir sin darte batalla. Él te va a hacer guerra. Pero yo seré el que seré, te dice hoy. Yo no tengo rival. Yo no tengo rival. No hay Dios. No hay, y voy a ponerlo entre comillas, no hay autoridad en esta tierra que no sea delegada por Él, Todopoderoso. Llámese del mundo oscuro o del mundo de las luces. Hay un punto importante aquí que quiero revelarte para que conozca cómo trabaja nuestro oponente. Fíjate que los sabios, los adivinos,
de Egipto no eran cacaritas, no eran brujitos de estos de ahora. No. Cuando Moisés se presenta y dice, ok, ¿qué Dios te manda? Bueno, yo tengo 2 señales de que Dios me habló. ¿Cuál es la primera señal? Tira la vara. La vara, te dije en la otra enseñanza, es señal de una autoridad. ¿A ti te llamó Dios? Pues te delegó autoridad. Te delegó una porción de poder. Y tira la vara. Y los adivinos del palacio, porque él tenía su séquito. Pero oigan a él. Pero yo también tiro la vara. ¡Pam! Y tiraron también su vara. Y ahí estaba la serpiente que hedía a barco viejo, dicen en mi país. Corriendo todo el mundo, puesta serpiente. Pero la serpiente de Moshe Rabén se tragó a las otras. Lo que los adivinos, lo que los brujos no pueden hacer, escúchame, es revertir el hechizo. Moisés podía tomar la serpiente por la cola y se volvía vara. Los adivinos egipcios no podían hacer eso. No podían revertir. Cuando el río Nilo es tocado por la vara de Moisés y se convierte en sangre, los adivinos le dijeron al faraón, nosotros también convertimos agua en sangre. Ok, pero yo lo que quiero es que la sangre me la conviertan en agua. Ay, eso sí no podemos hacer. Eso nada más lo hace el Dios de Israel. Aleluya. Cuando el enemigo se levanta para dañar, para destruir, o cuando alguien visita esos territorios de brujería, de hechicería, de adivinación, el espíritu que desataron no lo pueden revertir. Si los bajaron a este plano, no lo pueden devolver para atrás. Escúchame, esto es peligroso. En estos días, esta semana pasada, estuve en la ciudad de Houston. Me vino a buscar una amiga, me invitó. Vámonos para allá. Me estaba contando algunas situaciones y una de, aún teniendo conocimiento de la palabra y decir ser cristiana, pues tenía un problema y se fue a visitar uno de esos brujos. Y ahora esos espíritus están habitando en su casa. ¿Quién lo va a revertir? ¿Usted cree que ella puede ir donde esa bruja y decirle, mira, lo que yo te pedí que hiciera ya no lo quiero porque me están atormentando, me estoy volviendo loca y estoy bebiendo pastillas para dormir, lo estoy mirando en todas partes, por favor recoge y llévatelo? Ellos no pueden hacer eso. Los brujos pueden bajar espíritu, lo que no pueden es revertir el trabajo que hicieron. ¿Quién lo puede hacer? Yu, Hei, Vat, Hei, el Dios todopoderoso. El Dios que seré, el que seré. Seré para ti dependiendo de tu necesidad. Me revelaré a ti. Entonces, mis amados, para aterrizar este avión, que ya se me terminó la hora, los tomaré de nota la alianza, el pacto. Por eso es que tú ves que después, más adelante, ya en el monte Sinaí, él presenta la alianza del pacto, renovándolo a través de ¿quién? De Cristo.
de Yeshua, de Jesús. Si nosotros decimos que pertenecemos a Él, tenemos que vivir en el pacto, en esa alianza. Y para nosotros ser parte de su pueblo y parte de la redención, debemos obedecer las partes del pacto. Y de eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las condiciones para tú y yo pertenecer a esa alianza, a ese pacto, a ser parte del pueblo redimido por la sangre preciosa de Mashiach? Así, mi amado, mi amada, que el Eterno te bendiga, que hoy se revele a tu vida con el nombre Seré el que seré. ¿Cuál es el problema? Llámalo por el nombre que lo necesita. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde. Un fuerte abrazo para todos y todas. Shabbat Shalom. Hoy Dios se te revelará. Hoy se va a presentar como el Dios que cumple promesa. Aleluya. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.